vayamos a la org. Luego les voy a hacer una demo de los 3 pequeños ejercicios que vamos a hacer, son de verdad muy, muy pequeños, por lo que primero los voy a mostrar uno a uno y después los vamos a hacer juntos, cada uno. Y luego, cuando ya hayamos terminado pues estos 3 pequeños ejercicios, vamos a ver qué nos dejó la primavera y qué se viene para el verano. Un poco porque la última charla fue en diciembre con Winter 20 y pues nada, por repasar qué ya tenemos en producción, qué es lo que tenemos o lo que nos dejó Spring 20 y qué nos viene ahora o qué tenemos ya habilitado en Sandbox. Pues cuando entremos al Flow Builder, cuando nos vayamos directamente al setup, vamos a ver algunos de estos componentes dependiendo del tipo de flow que vayamos a crear. En principio tenemos los elementos de interacción, que son estos, el screen, el action y el subflow. El screen es un elemento que nos permite mostrar información de un registro o que nos permite recoger información para crear un registro. Un action, y este tiene ahora muchísimo más potencia, pero básicamente ejecuta un quick action que está previamente creado. Puede ser un quick action de un objeto o puede ser un global action. Pero esto también lo han potenciado un montón porque ahora los actions pueden ser Apex Actions. En el link que les compartimos, que tenían que instalar dentro de su developer.org, eso básicamente lo que contiene son un paquete con unas 10 Apex Actions que hacen unas acciones mucho más complejas de lo que podemos configurar con point and click. Sin embargo, con este paquete, como ya vienen prehechas, pues nosotros nos aprovechamos de eso que ya viene por defecto. Y luego tenemos el elemento del subflow, porque desde un flow podemos llamar a otro. Eso nos da la ventaja de que, como bien sabemos, Salesforce tiene sus límites, porque si no haríamos un poco de desastre, pero nos permite, digamos, hacer skip de esos límites llamando a otro flow y que se ejecuten de alguna manera o que se reinicien de alguna manera esos límites. Luego tenemos los componentes de lógica y estos componentes de lógica son los que nos van a ayudar a gestionar toda la información que tenemos dentro del flow o que queremos manejar, las acciones que queremos hacer. El primero que vemos acá es el assignment, que básicamente nos permite asignar valores de variables o colecciones de variables. Por ejemplo, este campo quiero que tenga este valor. Para eso nos sirve el elemento del assignment. No se queden únicamente con esa función porque el assignment puede tener funciones, por ejemplo, de contar registros o de añadir registros a una colección. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con añadir registros a una colección? Una colección básicamente es una lista de registros y yo dentro de un assignment lo que puedo hacer es ir llenando, por decirlo de alguna manera, mi botecito de galletas, de registros. Tengo una lista de cuentas, pues con el assignment voy añadiendo cuentas a esa lista. Eso es un ejemplo. Luego tenemos el decision, que nos ayuda a evaluar una serie de condiciones, nos permite evaluar cuando menos o como mínimo 2 decisiones. Es decir, si se cumple esta pregunta que estoy haciendo, se ejecuta esta acción y si no, se ejecuta esta otra. Sin embargo, ese es el mínimo. Pueden tener tantas decisiones como necesiten. Y luego tenemos el loop, que básicamente nos permite iterar sobre una colección de registros. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer acciones individuales sobre registros de una colección, asignar un valor, eliminar un registro o agregar un nuevo registro a una colección. Luego tenemos los componentes de data, que son los que nos van a permitir realmente ejecutar una acción visible dentro de Salesforce, que es lo que nosotros normalmente queremos hacer: crear un registro, actualizar un registro, obtener registro, que básicamente nos permite obtener una query. Y aquí lo importante es que en este caso no podemos, por ahora, agregar una lógica sobre los criterios. Es básicamente un AND. Todos los criterios que pongamos dentro de este get, dentro de esta query, cumplen con un AND. Y por último, eliminar registros.
el flow nos permite pues eliminar uno o varios registros al mismo tiempo. Las acciones de crear, de actualizar y de borrar, el create, update y delete, nos permiten hacerlo sobre un registro o sobre múltiples registros a la vez. ¿Desde dónde podemos llamar un flow? Y esto ha cambiado un montón desde diciembre para acá. El primer elemento desde el que podemos llamar un flow es desde un process builder. En el process builder, cuando seleccionamos la acción, en el action type seleccionamos los flows y la única condición que les va a pedir el flow para que lo puedan llamar desde el process builder es que esté activo. Y acá donde dice flow les va a mostrar todos los flows que estén activos en ese momento. Lo podemos invocar desde Apex y les dejo el print, que luego les compartiremos también la presentación. Lo podemos llamar desde un Quick Action y es súper importante que cuando creamos un flow que va a ser llamado desde un Quick Action, la variable que inicia, digamos, todo o que desencadena todo dentro de ese flow, tiene que llamarse necesariamente Record ID, porque dentro del Quick Action no tenemos la opción de decirle, si por ejemplo ponemos ese Quick Action dentro de la oportunidad porque queremos hacer una acción sobre la oportunidad, pues no hay un sitio dentro de ese Quick Action cuando lo creamos que nos diga mapea este campo con esta variable. Como no podemos hacer eso, simplemente llamamos a esa variable inicial record ID y ya el Quick Action automáticamente sabe que tiene que poner el ID del registro sobre esa variable de entrada. Desde un botón, esto para aquellos usuarios que todavía están en Classic es viable y se llama de esta manera, /flow/ nombre del flow, y luego en el caso de Classic le podemos pasar tantas variables como necesitemos, no las toma de forma automática. Lo mencionaba anteriormente, pero un flow lo podemos llamar desde otro flow, un poco para evitar o para hacer skip de esos límites que comentábamos anteriormente. Desde el Lightning Layout, ahora mismo desde un Lightning Page, podemos poner un Screen Flow que ejecute ciertas acciones dentro del registro o dentro de registros relacionados. En ese caso, cuando agreguen ese Screen Flow al Lightning Page, él les va a pedir que marquen un checkbox y va a pasar automáticamente el Record ID también. Y que ojalá lo puedan ver bien porque lo dejé en una sola pantalla. Y ahora mismo, desde Sprint 20, podemos, digamos que se autolanza el flow, que esta era una acción que no se podía, como ven anteriormente, tenía que haber o un process o Apex o un botón para que manualmente se invocara el flow, pues desde el release pasado Salesforce habilitó dos funciones bastante buenas. Una es el schedule, que lo que nos permite es programar la ejecución de acciones. Esa ejecución de acciones puede hacerse de forma diaria o de forma semanal por ahora. Yo creo que eventualmente pues irán agregando más opciones, como que sea mensual, por ejemplo, que sería buenísimo. ¿Qué me va a permitir esto? Pues, por ejemplo, ahora lo vamos a ver porque es una de las cosas que vamos a hacer, pero si yo, por ejemplo, todos los lunes a la mañana necesito hacer una notificación masiva, ya no necesito hacer un batch para enviar esa notificación masiva, simplemente dentro del flow, él se va a autolanzar en la fecha que yo le diga, a la hora que yo le diga. Y luego tenemos los before flows, que son before update o before create, como lo ven acá debajo, que lo que nos permiten, y ahora vamos a ver el order of trigger execution, pero lo que nos permite es ejecutar una acción antes de que el registro se guarde. Esa acción puede ser básicamente o únicamente sobre el registro o crear registros bastante completo. Y los que tienen una sandbox, estas opciones no las vamos a ver, los que entraron con una developer no la van a tener, la developer está sobre el mismo servidor que producción, pero los que tienen un sandbox habilitado ahora mismo cuando van a crear un flow, tienen dos opciones más. Se puede invocar desde un platform event y una vez que tienen creado el platform event, simplemente seleccionan eso como
como disparador, como trigger del flow, y les va a mostrar igual los platform events que tienen disponibles. Y en el after no conseguí una imagen, pero básicamente es exactamente la misma que vimos acá arriba. Va a aparecer una misma opción parecida a esta y les va a preguntar cuándo, si cuando se crea, cuando se actualiza o cuando se crea y se actualiza. Consideraciones que debemos tener cuando se usa un flow. Y en este caso, en la charla pasada lo habíamos comparado con Apex. Yo esta vez me traje esto del help de Salesforce, que lo compara con aprobaciones porque está comparando únicamente herramientas de point and click. Sin embargo, les dejo este link que está bastante mejor que el que había compartido la vez pasada. Este también me lo compartieron a mí. Pero la verdad está bastante bueno. Si tenemos tiempo al final de la charla, yo creo que nos podemos dar una pasada para que le echen un ojo y vean lo potente que están siendo los flows. Básicamente nos vamos a basar en esta columna, que es la del flow, y lo que nos permite, los ítems que vamos a comparar son estos de la izquierda. En complejidad nos permite hacer acciones muy complejas. Ya les comentaba en los componentes que vamos a ver en el Flow Builder, todas las acciones que nos permite hacer. Es decir, nos permite ir a buscar registros, nos permite actualizar múltiples registros a la vez, nos permite tener o tomar una decisión o múltiples decisiones en función de una entrada que tengamos, por lo que la lógica que podemos configurar dentro del flow es bastante compleja, a diferencia de lo que podemos hacer con el Process Builder o con un workflow, en el que, dependiendo de cuál escojamos, simplemente tenemos una condición que es un if. Si esto sucede, entonces ejecutamos esta acción o estas múltiples acciones, pero no puede tener mucha más lógica que esa. Tiene un diseñador visual, lo mismo que el Process Builder, que nos permite visualizar un poco cómo se van ejecutando esas acciones. Y luego la diferencia más grande viene a ser lo que vimos en las slides que les mostraba anteriormente, y es desde dónde lo puedo llamar. Puedo llamarlo desde un process, desde otro flow, puedo llamarlo desde un botón. Pues nada, que tenemos ahora una cantidad bastante amplia de sitios desde donde puedo invocar un flow. Me permite hacer acciones basadas en tiempo, admite la interacción de usuario y es el único de los point and click que me lo permite. Y alguna otra opción que no sea point and click sería, por ejemplo, una Visualforce o un Lightning Web Component, que se vuelve un poco más complejo porque requieres saber de código para ello. Sin embargo, el Flow Builder me permite, a través de este componente de tipo screen, pues crear unas pantallas para que el usuario interactúe o para yo mostrarle la información al usuario. Luego me permite también, o a las acciones admitidas, llamar código de Apex. Ya lo vimos también, o lo mencionaba yo antes, que ahora mismo hay unas Apex Actions, que básicamente es, digamos que código al que yo voy a llamar, le voy a pasar alguna variable que tenga dentro de mi flow y ese código me va a enviar la respuesta, por simplificarlo mucho, a esa misma acción del flow para que pueda continuar su curso. Me permite crear registros. No me permite invocar otros Process Builder, como si me permite el mismo Process Builder invocar a otros. Es el único de las acciones manuales que me permita eliminar registros. Como ya comentaba, puedo iniciar otro flujo, hacer post en Chatter, enviar un correo, enviar notificaciones personalizadas, que es uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy. Esos notifications que nos aparecen en la org, en la campanita en rojo, pues desde el Flow Builder podemos enviarlos. No nos permite enviar outbound message, o sea, comunicarnos con sistemas fuera, de alguna forma tan simple como lo hacemos desde un workflow o lo podemos hacer desde una aprobación. Podemos enviar un registro de forma automática a aprobación. Podemos actualizar campos, como también lo mencionaba dentro de las acciones anteriores. Y eso es todo el potencial que tiene el flow. De verdad, este link está muy bueno. En línea con lo que les mencionaba antes sobre los Before Flows, que es la nueva o la novedad del Spring 20, está muy relacionado o necesitamos conocimientos de
el triggers and order of execution, porque, ¿qué quiere decir esto? Cada vez que guardamos o que creamos un registro dentro de Salesforce, todas las acciones se ejecutan siempre en el mismo orden. Yo me voy a ir directamente a Salesforce y esto lo voy a explicar de forma muy breve, pero hicieron un campamento remoto que yo dejo en la presentación el link, pero si lo buscan en YouTube, hicieron un campamento remoto donde explicaron pues a detalle todo el order of execution y yo creo que vale la pena que le dediquen esos 40 minutos a verlo porque lo explican a detalle. Sin embargo, yo... Hago yo un inciso ahí, Bárbara. Sí. Ese link que os pone Bárbara es al canal de YouTube que tenemos en el user group de toda España. Es decir, que cada vez que hacemos alguna cosita y se nos graba bien, lo solemos dejar ahí. Entonces, que le echéis un vistazo, que os suscribáis, porque luego que estamos haciendo hoy también lo subiremos. ¿Vale? Ya está. Vale. Pues nada, yo me voy a ir al link porque cada vez que creamos un registro, cada vez que le damos al botón guardar para crear o para actualizar un registro, todas las acciones se ejecutan siempre en el mismo orden. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando diseñamos por un montón de razones. Porque necesitamos validar que ese campo esté relleno antes de que se guarde, porque necesitamos saber, por ejemplo, cuándo se ejecutan las assignment rules, reglas de asignación, porque necesitamos saber cuándo se ejecutan las reglas de deduplicación y por eso necesitamos, para diseñar correctamente, pues conocer el orden en el que se ejecutan. Dicho eso, yo les voy a mostrar acá un poquito los primeros 5 pasos y qué ventaja tenemos ahora con el flow. Voy a ir un poquito dentro de las dos pantallas. Lo primero que hace Salesforce es que carga el registro original. ¿Eso qué quiere decir? Si estoy actualizando, pues me va a precargar de alguna forma todos los datos que ya yo tengo guardados. Y si estoy creando, pues si hay algún valor por defecto, también me lo va a precargar. Eso es lo primero que va a hacer Salesforce. Me va a crear toda la data, digamos, por detrás. Luego, lo siguiente que me va a validar son los campos que son obligatorios por layout. Si marcamos algún campo por layout, pues es lo primero que nos va a validar Salesforce, además del formato de los campos. Si tenemos un correo electrónico, por ejemplo, un campo de tipo correo electrónico, pues nos va a validar que hayamos rellenado ese campo con un formato válido para ese tipo de campo que nosotros acabamos de rellenar. Y antes de los flows, lo siguiente que se ejecutaba eran los triggers que tenían la lógica de before create o before update. Ahora, con los nuevos flows, o con esta nueva acción para ejecutar los flows, están los before create o before update flows, que se ejecutan antes de los triggers. Y el quinto paso, que en este caso para nuestros hands-on es importante, es que después de que se ejecutan estos 4 primeros pasos, se van a validar o se van a ejecutar todas las reglas de validación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con estas acciones de before, sea en el trigger o en nuestro caso sea dentro del flow, podemos ejecutar acciones para que no se disparen de alguna manera esas reglas de validación. Ese es un ejemplo. Pero otro ejemplo u otro caso de uso, que lo voy a mencionar también más adelante, si vemos acá, dentro del orden de ejecución, el validation steps, que son las validation rules, pero luego se ejecutan las reglas de deduplicación, que si, por ejemplo, necesitásemos normalizar un dato, pues podemos hacerlo antes de que se ejecuten esas reglas de deduplicación para que se puedan ejecutar correctamente. Luego se guarda el registro en la base de datos, se ejecutan todos los after triggers y luego se ejecutan las reglas de asignación. Y esto me pareció interesante compartirlo, sobre todo los que estamos del lado del point and click, porque muchas veces necesitamos rellenar algún dato para que ese registro, sea de casos o sea de leads, pueda pasar correctamente por las reglas de asignación que hemos configurado. Y muchas veces la opción que teníamos antes era hacerlo con un workflow o hacerlo con un process y pues básicamente lo que pasaba o lo que terminaba sucediendo es que no podíamos usar las assignment rules porque mi registro nunca iba a cumplir
con ese criterio. Pues ahora con estos flows vamos a poder cumplir con ese criterio antes de que pase por las assignment rules. Y ya luego, si siguen en la lista, pues hay 21 pasos por ahora porque todavía no han agregado los after flows a la lista. Entonces, nos vamos a ir al demo. Primero les voy a explicar un poco, les voy a dar algunos casos de uso de las 3 cositas que vamos a hacer. Yo primero les voy a contar un poco lo que vamos a hacer, les voy a mostrar en demo lo que está hecho y la lógica de lo que está y por qué está hecho de esa forma, y luego pues nos ponemos manos a la masa. Vamos a hacer primero un flow para probar este before update. Les comentaba antes que un ejemplo de caso de uso es que antes de que se ejecuten las duplicate rules y las assignment rules, podemos modificar un lead, un caso, una oportunidad, que es nuestro caso, para que cumpla los requerimientos de una duplicate rule. Por ejemplo, normalizar un número de teléfono o a mí me ha pasado también que necesito rellenar campos de un leads que deban ser calculados previamente. A mí me ha pasado un montón que, bueno, que los leads reciben datos de los UTM de los que vienen y en función de eso yo necesito calcular el origen o necesito calcular algún otro dato que es el que realmente me va a servir para yo poder asignar correctamente ese lead. Entonces, estos son 2 casos de uso de un before update o before create con el flow. Pero si ustedes revisan esa lista del orden de ejecución, pues se podrán encontrar con algún otro problema que hayan tenido en el pasado que hayan tenido que resolver con código. Voy a hacer una aclaración aquí porque no reemplaza para nada el código, definitivamente que no. Siempre tenemos que pensar, diseñar y estructurar, pero definitivamente nos da esa opción. Luego vamos a revisar los schedule flow que les comentaba anteriormente que reemplazan, entre comillas, esos batch que teníamos que programar antes para que una acción se ejecutara todos los días o semanalmente o, bueno, una vez al mes todavía no lo permite, pero si lo hacemos semanalmente, pues se va a ejecutar dentro del mes varias veces. En este caso se me ocurría un caso de uso, pues cerrar todas las oportunidades con una fecha de cierre vencida desde hace N cantidad de tiempo o enviar notificaciones diariamente a usuarios con aprobaciones pendientes porque pues tienen que, por favor, aprobar el registro. O un caso de uso que puede ser bastante común es el tener que cerrar casos que no hayan sido modificados y que estén abiertos desde hace una cantidad de tiempo. Y por último, pero no menos importante, está el paquete que instalamos desde un official Salesforce, que también los invito a que entren porque, pues como dice la página, no es oficial, no es algo que Salesforce tiene público o que sea parte de Salesforce, sin embargo, Salesforce lo promueve. Y los que pudieron instalarse el paquete que les pedimos que se instalaran, pues simplemente es hacer un clic, instalar como una aplicación cualquiera del App Exchange y ya tenemos pues una cantidad de componentes que nos puede servir o que podemos reusar. Y en este caso también, pues los desarrolladores se pueden ahorrar un poquito de trabajo porque el código es abierto y puede ser reutilizado y puede ser modificado. En nuestro caso, lo que vamos a hacer dentro, o el ejercicio que vamos a hacer, vamos a usar el componente de Map Collections, que lo que nos permite es actualizar un mismo campo en una colección de registros, en una lista de registros. Antes teníamos que hacer un loop para poder actualizar cada uno de los registros que estaba dentro de la colección y luego hacer una actualización masiva. Pero pues con este paquete y con estos componentes que ahora tenemos y que Salesforce además está promoviendo un montón, pues tenemos estos Apex Actions que lo hacen solos. Entonces les muestro un poquito cómo se hace esto o cómo está hecho esto y luego lo hacemos juntos. Dentro del Home, nos vamos a los Flows. Y yo ya lo tengo prehecho, pero el ejercicio 1, que se correspondería con el Before Update,
En este caso, pensé en un ejercicio bastante simple para que pudiésemos adentrarnos. Realmente la casuística o el caso de uso de la oportunidad me parece poco válido que tengamos que rellenar precisamente el campo del importe de la oportunidad antes de que se guarde, pero definitivamente nos da un primer paso de cómo funcionan estos flows. Básicamente lo que tenemos que hacer es, en el Start, seleccionamos esta modalidad, New or Updated Records, Flow makes fast field updates, y luego seleccionamos esta opción, cuando un registro sea creado o modificado. Y por último, el objeto en el que lo queremos hacer. Porque ahora nos pregunta el objeto desde el cual queremos iniciar, pues como esto se va a disparar solo, yo no lo voy a llamar ni desde un botón, ni desde un Process Builder, ni desde Apex. Entonces él necesita saber cuál es el objeto que cuando se crea o se actualiza, tiene que ejecutar estas acciones. Una vez que editamos el Start, se van a dar cuenta que aquí a la izquierda, dentro del Flow Builder, me van a desaparecer muchos de los elementos, porque únicamente podemos hacer estas acciones. ¿Por qué podemos actualizar registros? Porque el registro realmente lo actualiza, entre comillas, el assignment. No es una acción de crear o de modificar. Lo hacemos con el assignment, que es el siguiente paso dentro del flow. Creamos nuestro assignment y en este caso buscamos dentro de los campos el importe, que en este caso es en inglés, el amount. Perdón. El amount. Y le ponemos un número o le podemos poner una variable. Y ya con esto, cada vez que nosotros guardamos un registro de oportunidad, nos va a actualizar el importe de la oportunidad a 4000. Yo en este caso lo que voy a hacer es me voy a ir hacia atrás para que podamos ver la diferencia entre hacerlo y no hacerlo y por qué creamos la regla de validación. Si ustedes ahora mismo intentan crear una oportunidad en su developer sin haber tenido este flow, lo que va a suceder es que la regla de validación les va a pedir que por favor rellenen el campo del importe. Yo voy a desactivar el mío para poder hacer la prueba. Y dentro de la oportunidad voy a buscar cualquiera que tenga. Si yo quito o limpio el campo del importe, me va a decir error, que es el error de mi regla de validación. Sin embargo, si yo activo mi flow, como el flow se va a ejecutar antes de que se ejecuten las reglas de validación, si yo vuelvo a guardar el registro, pues se va a rellenar el campo y ya no va a petar de alguna forma esa regla de validación. Luego tenemos el ejercicio 2, que se corresponde con el schedule flow. Este tiene un poquito más de pasos, pero son bastante simples. ¿Por qué? Porque nos vamos a ayudar también con los Apex Actions que nos instalamos. Lo primero que vamos a hacer, y esto por no hardcodear, puse un ejemplo de cómo se hardcodea de alguna manera, pero eso no se debe hacer. Para poder reemplazar ese ID hardcodeado, lo que realmente debemos hacer dentro de un flow es hacer tantos gets como información necesitemos. En el caso del flow, nosotros podemos acceder, como ven, podemos acceder a Custom Notification Type, podemos acceder a informes, podemos acceder a list views. Entonces, no necesitamos poner el ID de un informe, por ejemplo, como lo hice yo, sino que simplemente agregamos una cajita nueva que nos permita pues agregar, obtener ese ID. ¿Qué nos va a permitir eso? Que cuando hacemos un deploy en otros entornos no tengamos que estar actualizando manualmente o recordando que tenemos que ir a buscar ese nuevo ID de esa nueva org para ir a modificar nuestro flow. El flow va a funcionar en el entorno en el que hagas deploy. En este caso, el primer paso va a ser obtener el ID del Custom Notification Type que creamos.
En este caso no puse ningún criterio porque pues para esta demo únicamente tengo un único Custom Notification Type creado, que creo que también es el caso de ustedes. Lo siguiente, me traigo la colección de oportunidades, que es lo que quiero notificar. Quiero hacer una notificación a todos los usuarios que tengan oportunidades abiertas. Entonces, pues hago un get y me traigo todas las oportunidades abiertas. Luego uso otra cajita con este componente, el extract strings from collection, un trabalengua, que lo que me va a permitir es, a partir de una lista de oportunidades, tener una lista de tipo texto solamente con el propietario de la oportunidad, en este caso con el owner ID. Y por último, ejecuto la acción estándar de Salesforce, que la vimos también, para enviar un custom notification, que es esta campanita que vemos arriba. Y pues básicamente tenemos que pasarle los parámetros. Yo acá les pongo el ejemplo que no se hace. En este caso, yo les recomiendo cuando usen un custom notification que usemos un informe, porque el custom notification lamentablemente no nos permite poner un ID sobre cada registro. Y si bien, o sea, si han usado los custom notification, cuando hacemos clic dentro de él, nos lleva al registro desde el que nos está notificando. Entonces, lo ideal es que sea, por ejemplo, un informe para que la gente pueda ir a ese informe y ver sus registros. Pero básicamente lo que pide el Custom Notification es el Custom Notification ID, el cuerpo de la notificación, el título, quiénes van a ser las personas que reciban esta notificación, que en este caso la obtenemos en el componente anterior, y cuál va a ser el Target ID, que es el registro al que van a ir los usuarios cuando hacen clic. Se los muestro para poder probar o para poder hacer debug de un flow que sea de tipo schedule, es necesario que de alguna forma lo apaguemos. Entonces yo voy a hacer doble clic acá. Le voy a quitar que sea schedule para poder hacer el debug y que puedan ver la funcionalidad. Si yo me voy ahora mismo acá, no tengo ninguna notificación. Creo que no se quitó. Tengo que guardar una nueva versión. Preguntan, Bárbara, si se puede poner una variable dentro del campo de Target ID. Puedes poner una variable y es lo correcto que pongas una variable así tal cual como la puse acá. Lo que no te va a aceptar es una colección. Te va a aceptar una variable, una single variable, pero no te va a aceptar una colección. Vale. Lo correcto es que se haga tal cual como hicimos con el custom o como vamos a hacer con el custom notification type. Ahora sí, si ejecuto mi flow, si hago el debug, aquí me va a aparecer la campanita. Ahí tienen el 1 con la notificación. Y cuando hago clic me aparece title, el body que pusimos dentro de la notificación, y si hago clic va a ir, como ven acá arriba, al informe que yo le pasé en el Target ID. Y por último, pero no menos importante, tenía la actualización de muchísimos registros dentro de un flow. Entonces, para ello me voy a ir al ejercicio 3. Y en este caso, lo que hacemos para poder hacer este flow no lo vamos a llamar desde ningún sitio, solo lo vamos a poder probar desde el debug. Pero lo primero que hacemos es, en este caso, a mí lo que se me ocurrió fue actualizar todas las etapas de la oportunidad. Primero busco todas las oportunidades
que tengo. Esto puede ser todas las oportunidades abiertas o todas las oportunidades que estén en una etapa en particular o todas las oportunidades que no hayan sido modificadas desde una fecha. Esa colección se la voy a pasar a mi Map Collection, a mi Apex Action que ya me instalé, y le digo, mi Input Collection es esto, que es lo que nosotros acabamos de buscar. Y dentro de esa colección, actualízame el Stage Name a Prospecting. Y luego me traigo una cajita de Update y le paso esa colección que me devolvió ese Apex Action. Y ya está. Ya con eso habremos actualizado todas las etapas de todas las oportunidades que cumplan con ese criterio. Dicho eso, nos podemos poner hands-on, manos a la obra, y para ello nos vamos a ir al Setup, al Home, buscamos Flows. Un segundo, Bárbara. Sí. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Todos tenéis abierto Salesforce, el org que tenemos para poder seguir a Bárbara? Lo digo porque esperamos un minuto para que tengáis todas las cosas preparadas. Sí, van contestando que sí. Han hecho otra pregunta, Bárbara, que dice que cómo habilitas el Apex Action para usarlo en el Flow. No necesitas habilitarlo, porque ya cuando instalaste el paquete, por defecto, o sea, entiendo que es un parámetro dentro de la clase de Apex. De hecho, si me voy aquí a Apex, pues hay un parámetro que le indica que es un Apex Action y ya Se puede pinchar. y ya se puede pinchar. O sea, cuando agregas un action al Flow Builder, te va a aparecer en la lista. Si yo me voy, por ejemplo, mientras van entrando a la org y tal, estos todos son del paquete que yo actualicé y pues supongo que será un parámetro acá. Sí, lo de invocable. Mira, hay Ujú. la annotation de invocable method. Eso es lo que hace Ajá. para que te aparezca en un flow. En un En un flow, en un flow. process builder. Eso es. Y ya está. Vale, gracias. Ok. Pues nada, nos vamos al flow y creamos un nuevo flow. En este caso, vamos a seleccionar la opción del auto launch. No vamos a hacer nada con screens. Vamos a seleccionar el auto launch y creamos. Si se fijan, o si me están siguiendo con la voz, que también me pueden seguir con la voz, si se fijan a la izquierda tienen componentes de interacción, tienen componentes de lógica y tienen componentes de data. Pero cuando hacen doble clic en el Start, que es lo que tenemos que hacer a continuación, y seleccionar el New or Updated Records, y seleccionamos la tercera opción, que es A Record is Created or Updated, y en el objeto vamos a poner oportunidad, opportunity, para los que estamos en inglés. Y cuando guardemos esta configuración, cuando hagamos clic en Done, vamos a ver que todo lo que está a la izquierda se reduce a muy pocas acciones. Guardamos. Y ven que solo podemos obtener registros, es decir, hacer una query o estas tres acciones de lógica. En nuestro caso, lo único que vamos a hacer es arrastrar la cajita, hacemos clic en la caja de assignment y la arrastramos hacia la derecha. Le ponemos el nombre que queramos, yo le voy a poner update. Cuando hacemos clic por fuera se rellena automáticamente el API name y en la variable vemos que tenemos dos opciones, flow y tenemos una segunda opción que se llama record. Esta opción de record nos va a traer todos los campos de la oportunidad. Si hubiésemos seleccionado cualquier otro objeto dentro del start, pues nos mostraría ese otro objeto que seleccionamos. En nuestro caso, como nuestra regla de validación está validando que el importe, que el campo amount no esté en blanco, seleccionamos el campo amount, el operador que sea igual y ponemos un valor. Este valor puede nuevamente ser una variable. Yo le voy a poner cualquier valor y hacemos clic en Done. Lo voy a dejar un ratito más por si alguien quiere ver mi pantalla. Pero esto es todo lo que tendríamos que hacer para hacer este flow
y que actualice el registro de la oportunidad antes de que se guarde. Unimos las dos líneas, que esto siempre es súper importante, y guardamos nuestro flow con el nombre que queramos. Importante, activarlo. Tienen el botón a la derecha. Yo no lo voy a activar porque tendría dos flows con la misma acción. Pero para que ustedes lo puedan verificar, tal cual como yo lo hice cuando creé una nueva oportunidad, hacen clic en activar y ya va a cumplir la función. Yo no los estoy viendo, por lo que sí les voy a pedir que si pueden hablar y decir si todo es ok, Sí. si vamos bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo ¿Comprobamos bien. con una oportunidad y todo ha salido como esperamos? Disculpad, es que os lo digo por aquí porque a mí, por ejemplo, veo que a Bárbara le sale una flecha que une el stack y No me sale una flecha. Dije, a ver, esto vamos a repetirlo. Es importante que unamos los dos puntos de los dos para poder unir esta lógica. Vale, ¿y cómo lo haces? Porque sale... Haces clic dentro del puntito. Si ves, aquí en el Start hay un puntito y aquí vale, en el ya Assignment está. hay otro. Haces clic en el puntito Ya está. y ya lo unes. Estupendo. Vale, gracias. De nada. Parece que está diciendo todo el mundo que bien, así que Vale. no sé, si quieres, volvemos otra vez, hacemos una oportunidad de cero, si quieres un momento y vemos que se rellena y pasamos al siguiente. Vale. Yo porque la mía ya la tenía. En mi caso no activé el nuevo flow, pero si borro el campo de la mouse y guardo, se me vuelve a rellenar. Vale, pues nada, ya con esto, importantísimo, para que ustedes lo puedan probar, por favor lo activan. O sea, porque si no, no se va a ejecutar la acción. Es muy, muy importante que lo tengan activo. Pues nada, nos vamos atrás y creamos un nuevo flow. Volvemos otra vez con el proceso. Los que se fueron a otra pantalla, en el setup, nos vamos a flow, creamos un nuevo flow. Vamos a volver a seleccionar la opción del auto launch y presionamos el botón crear. En este caso, para que lo puedan probar, no vamos a presionar el start, sino hasta el final. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener nuestro Custom Notification Type que ya tenemos creado, y eso lo vamos a hacer a la izquierda. Ven la lista de elementos y seleccionamos el elemento de Get Records. Lo arrastramos hasta nuestra pantalla, le ponemos el nombre que nos guste. Yo le voy a poner Custom Notification. Y es importante que tengamos en la mente el nombre, aunque luego vamos a ver el componente, porque dentro del flow pues podemos llamar a este componente de getRecords como si fuese una variable. Y luego tenemos la primera pregunta que nos hace ese get, tal cual como una query: ¿cuál es el objeto en el que queremos buscar?
En nuestro caso, como queremos el ID de nuestro Custom Notification, vamos a buscar Custom Notification Type. Y luego, en el Condition Requirements, si tuviésemos alguna condición en especial, si ustedes tienen más de una, pueden poner aquí, por ejemplo, el nombre de su Custom Notification. En mi caso, como yo solo tengo una para esta demo, voy a poner que traiga todos. Pero es súper importante que aquí, en este último paso, guarde únicamente el primer registro, porque esa va a ser la diferencia entre tener una colección de registros y tener un único registro. Entonces, arrastramos la cajita de getRecords, buscamos en el objeto el Custom Notification Type, los que tengan una en específico, busquen esa que crearon, y los que no, pues pueden usar la condición de que traiga todas, pero siempre y cuando tengamos en cuenta o mantengamos esta condición de only the first record. Guardamos esta cajita y ahora nos vamos a ir a buscar, vamos a hacer otro get, pero de los registros que queremos actualizar. Yo les mostraba que arrastraba una cajita de get records hacia la derecha, le ponemos también, yo le voy a poner open opportunities. ¿Y qué voy a buscar? Pues voy a buscar oportunidades. En el objeto le digo oportunidades. Y aquí sí voy a poner una condición, aunque podría no poner ninguna, porque como es una developer no me importa tanto, pero en conditions are met, yo voy a buscar, por ejemplo, el campo is closed equals y le voy a decir que esté en falso, es decir, voy a actualizar el estado de todas las oportunidades que estén abiertas. Si nosotros añadimos más condiciones, pues podemos poner todos los criterios que nosotros necesitemos para traer todos los registros de oportunidad que coincidan con lo que nosotros necesitamos buscar. Sobre este punto en particular, mientras van creando este getRecords, es súper importante que todas las acciones que nosotros vamos a añadir un AND. Es decir, todas las condiciones se cumplen, salvo que repitamos un campo. Si yo, por ejemplo, coloco aquí un segundo, Bárbara. que el Un stage segundo. name de la oportunidad Bárbara. sea, no sé, prospecto, y luego vuelvo a poner el stage name de la oportunidad, esas dos acciones van a contar como un OR. Pero no podemos Bárbara. bajo un... Sí, perdón. Sí, es que parece ser que ha habido un momento en el que se nos ha cortado un poquito la conexión. ¿Puedes volver a repetir estos pasos? Vale. En este caso lo que estoy haciendo es arrastrando el getRecord nuevamente porque vamos a buscar la colección de oportunidades que queremos actualizar. Yo le voy a poner el nombre que yo quiera. Yo le había puesto Open Opportunities. ¿Sí? Y en el objeto, las oportunidades. Y luego de esto vamos a poner los criterios que tienen que cumplir esas oportunidades que yo quiero en mi lista de oportunidades para actualizar. En la búsqueda que vamos a hacer en esta demo, vamos a buscar el campo is closed, es decir, que la oportunidad, verificar si esa oportunidad está abierta o cerrada. Y en mi caso yo quiero buscar todas las oportunidades que están abiertas, es decir, que el is closed esté en falso. Si yo quiero añadir, si ustedes tienen un requerimiento o un caso de uso en el que tienen muchos más criterios, pues simplemente van añadiendo condiciones, teniendo en cuenta que todas las oportunidades que estemos buscando tienen que cumplir con todas las condiciones que nosotros pongamos. No podemos bajo ninguna circunstancia configurar la lógica. No podemos decir que esté cerrado o que esté en tal estado. No. Tiene que ser que esté cerrado y si agrego una nueva condición, esa condición también se tiene que cumplir. Luego tenemos la opción de que se ordene, de que vengan en un orden en específico. Y en este caso, yo no quiero el primer registro, yo quiero todas las oportunidades que estén abiertas. Entonces, en vez de seleccionar Only the First Record, selecciono All Records. A mí me gusta esta opción de guardar todos los campos porque lo que me va a permitir es guardar
todos los registros de oportunidad con todos sus campos, por lo que puedo manejarlos básicamente a mi antojo cuando los necesite. Y ya con esto tenemos nuestro segundo paso, que sería obtener las oportunidades que vamos a actualizar. Los vamos poniendo en orden y ya tenemos el ID de nuestro Custom Notification y tenemos la lista de oportunidades que vamos a actualizar. Luego de esto, vamos al Action. En este caso, lo tenemos aquí arriba, en Interaction, tenemos una cajita que se llama Action. Cuando yo la arrastro hacia la derecha, vamos a ver que me las va a agrupar aquí a la izquierda por categorías, pero también tengo un buscador aquí arriba y escribimos map, M-A-P, y nos va a aparecer este componente que se llama, o este Apex Action que se llama Map Collection. Esta acción lo que nos va a permitir es actualizar todas las oportunidades sin tener que hacer un loop. Yo le voy a poner el nombre de Map Collection. Cuando hago clic por fuera me rellena la API name. Y aquí le voy a pasar la variable. Le voy a decir, perdón, que voy a darle una colección de oportunidades y que me tiene que devolver una colección de oportunidades. Entonces, arrastramos el componente del action, le ponemos un nombre, el map collection, le ponemos un nombre, que es este que tengo aquí. El siguiente paso, donde nos pregunta seleccionar objetos, le ponemos oportunidad y oportunidad, opportunity y opportunity. Y por último, este parámetro se los voy a pasar por el Hangout, pero en el input collection le vamos a pasar la colección que nos acabamos de traer de oportunidades, que es esta. Aquí donde dice Record Collection Variables, seleccionamos la que acabamos de crear. Y aquí es donde le vamos a decir qué campo vamos a actualizar. Yo en este caso me voy a copiar directamente el que ya yo tenía para no escribirlo y no estarles dictando, simplemente lo voy a copiar. Estoy haciendo el ejercicio 3. Perdón, me equivoqué de colección. Ya voy. Ay, esto pasa. Lo siento. Nada, en el flow que estamos construyendo, en vez del map collection, que me equivoqué, vamos a escribir extract. Ya me parecía muy raro. Perdón, ¿están todos en línea? Borramos la acción que estábamos creando, que esa va para el tercer ejercicio. Volvemos otra vez, el action lo arrastramos a la derecha y aquí en el buscador, en vez de escribir map collection, vamos a escribir extract. ¿Sí? Sí. Vale. Otra vez, escribimos oportunidad porque también tenemos que decirle qué tipo de input le vamos a pasar. Oportunidad. Y ahora sí. A ver. Un momento. Le vamos a pedir el owner ID de la oportunidad, perdón, aquí en el field name.
vamos a escribir owner ID, se los paso por Hangouts para que copien y peguen exactamente el valor. Y en la colección le vamos a pasar la colección que ya acabamos de crear. Bárbara, en el field Sí. name es escribirlo, ¿no? O sea, no es un Escribir, buscador, sí. escribir la No, peli. no. Vale. Le podríamos pasar una variable, pero en este caso lo vamos a escribir. Vale. Pues muy importante aquí que lo que tenéis que escribir es el API name del campo, no la label, ¿vale? No os confundáis. Se los acabo igual de pasar por el Vale, Hangout. vale, genial. Gracias. Ya con esto lo que va a hacer esta acción va a ser, de esta colección de oportunidades, me va a crear una colección de tipo texto, pero únicamente con el propietario de esas oportunidades. Y ya ahora sí podemos pasar a nuestra última acción, que sería el Custom Notification. Buscamos aquí arriba en el buscador Send Custom Notification. Le ponemos también un nombre que queramos. Y ahora sí. Como ya tenemos todo lo que queremos, pues simplemente aquí en el Custom Notification Type ID vamos a ir a buscar en el Record Single Variables que tenemos acá en nuestra lista el Custom Notification Type, que es el único que tenemos acá. Y de aquí vamos a seleccionar el campo ID. Lo hago otra vez, pero simplemente en esta casillita nos vamos acá, buscamos en el Record Single Variables el Custom Notification Type, que ya tenemos previamente creado, y aquí seleccionamos el ID. El ID. El ID. Ya. En el Notification Body, aquí yo lo que siempre recomiendo es poner un label. ¿Por qué? Porque lo puedo actualizar desde afuera. Una vez que el flow está activo, si queremos modificarlo, aunque hayamos puesto este body dentro de una variable, pues vamos a tener que entrar y vamos a tener que modificar ese texto que tengamos. Yo para el efecto de la demo, da igual si lo ponen en una variable, si lo ponen dentro de una label y luego lo llaman dentro del flow, podemos escribirlo aquí, que fue lo que hice en la demo. Y lo mismo con el título. Escribimos en el Notification Body un mensaje que queramos enviar y en el Notification Title el título de la notificación que queremos hacer. Y lo siguiente va a ser rellenar el Recipient ID, ¿por qué nosotros usamos esa acción previa? Porque este Recipient ID me permite un ID, un registro de un usuario, nos permite un grupo público, pero el problema está en que si queremos enviar a una colección de usuarios, es decir, una lista de usuarios, únicamente recibe listas de texto, no recibe una lista de usuarios. Entonces, por eso, en nuestro pasito anterior, lo que hizo esa acción fue tomar todos los IDs de los propietarios de esas oportunidades y ponerlos en una lista de tipo texto. Cuando hagan clic en el Recipient ID, van a ver que dentro de los actions tenemos el output for extract y seleccionamos el string list y ya con eso tenemos la lista de las personas que van a recibir esta notificación. Para el último paso, que es el Target ID, les había dicho que usáramos cualquier informe que tengan dentro de la org. Esto realmente no se hace. O sea, hardcodear un ID dentro de cualquier configuración que hagamos no es algo que esté bien. Mi recomendación, si lo quieren, yo por hacerlo un poco más rápido lo estoy copiando y lo pego, pero lo que realmente deberíamos hacer es otro get, irnos a informes y buscar el nombre del informe que queremos poner aquí. Y tal cual como lo pusimos acá arriba, el Custom Notification ID, vamos a invocar otra variable aquí en el Target ID
y cada vez que hagamos deploy en cualquier entorno, pues simplemente nos va a tomar ese target ID en función de lo que tengamos dentro del flow. Les voy a dejar unos minutitos más para que vean este action. Sí, porque la OR no tiene ningún informe, entonces nos lo tenemos que crear para poder ponerle el record ID. ¿No tiene ningún informe? No, bien La vacía. developer. Vale, vale. Podemos pasarle también un list view, si les es más fácil. Si nos vamos a oportunidad y hacemos clic en All Opportunities, podemos también copiar este ID del list view sin ningún problema. Cuando tengáis el ID ya puesto en el flow, decidlo para que sigamos avanzando. Vale, yo por aquí voy a ir guardando y los que ya hayan podido avanzar y tengamos las 4 cajitas, vamos a ir uniendo todas nuestras cajitas desde el start al custom notification, del custom notification a nuestro segundo get, como lo hayan llamado, yo lo llamé Open Opportunities, de ahí a nuestra primera acción y de ahí a nuestra acción de la notificación. Nos tiene que quedar básicamente una línea recta. Y guardamos nuestro flow. Entonces, ya todos los que lo tengan listo, lo que pueden hacer es presionar el botón de debug para probar que su flow está perfecto. Ese botón de debug no lo vamos a poder activar cuando ya hayamos programado el flow. Entonces, presionamos que todo ok y lo que debería pasar es que les llegue una notificación. A mí seguro ya me llegó una, aquí la tengo. Y los que hayan terminado y hayan presionado el debug, pues deben tener una notificacióncita. Una vez que hayamos probado que todo funciona correctamente, es el momento en el que podemos programarlo. Para programarlo, vamos a hacer doble clic en el Start, en el botoncito verde. Hacemos doble clic y tenemos la primera opción, que fue la que usamos en el flow anterior, y tenemos una tercera opción, que es el Schedule Jobs. Vamos a seleccionar esa y entonces nos va a aparecer pues todo un setting debajo. Tenemos el Start Date, que es cuando queremos que comience. Esto igual no lo vamos a poder probar hoy, pero bueno, les va a quedar para las próximas horas. Seleccionamos una hora en la que queremos que se ejecute, la hora que quieran. Y luego tenemos como frecuencia que se ejecute una vez. Este me parece bastante poco útil. Luego que se ejecute diariamente y luego que se ejecute semanalmente. Escogemos la opción que nos venga mejor o que mejor nos convenga. Y luego esta parte del flow es opcional. ¿Qué quiere decir esta parte del flow? Esta parte del flow lo que se va a asegurar es de que yo tenga la información que necesito o que realmente valga la pena que esto se ejecute. Por ejemplo, yo quiero en este flow validar primero que tengo oportunidades abiertas, porque si no tengo oportunidades abiertas, ¿para qué quiero yo que se ejecuten estas acciones? Entonces, eso lo puedo configurar igualmente dentro de esta opción. Yo en este momento lo voy a dejar así, tal cual como está. Y ya con esto guardamos y podemos activar nuestro flow. Lo voy a guardar.
Al activarlo, lo que va a pasar es que, según lo que hayan programado dentro del flow, pues van a poder ejecutar, se va a ejecutar automáticamente estas acciones y van a estar recibiendo esas notificaciones diariamente o semanalmente o una sola vez según lo hayan configurado. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Todos notificados? Sí. Vale. Pues vamos con el último, que parece largo, pero en verdad es bien cortito también. Y nos vamos otra vez a nuestro setup. Creamos un nuevo flow. Y ahora sí. Seleccionamos otra vez el Auto Launch. Ya somos unos... ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como en este tercer ejercicio lo que queríamos era actualizar una lista de oportunidades, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar esas oportunidades que queremos actualizar. Entonces, arrastramos la cajita del Get Records. Voy a ponerle otra vez Open Opportunities. Primero le ponemos un nombre, luego escogemos el objeto. Yo otra vez voy a escoger oportunidad. Rellenamos los conditions. Otra vez voy a poner isClose igual a falso. Y nuevamente yo no quiero un único registro, yo quiero actualizar una lista de oportunidades. Entonces, en el How Many Records to Store, yo voy a seleccionar el All Records. Entonces, arrastramos la cajita del Get Records, le ponemos un nombre, escogemos el objeto oportunidad, luego tenemos que filtrar por los criterios que necesitemos, en este caso el isClose, que esté igual a false. Y por último, pero no menos importante, seleccionamos All Records para que nos traiga una lista de oportunidades. Ya con eso tenemos nuestro primer pasito. ¿Todos vamos en línea con este primer pasito? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Sí, están sí. poniendo todos en el chat que sí. Vale. Perdona, Bárbara. Sí, sí, no, es que son muy tímidos, entonces no dicen nada porque todos te están siguiendo perfectamente. Genial. Pues nada, arrastramos el action hacia la derecha otra vez y ahora sí vamos a buscar el Map Collection. Buscamos Map Collection, le ponemos un nombre, yo le voy a poner Map Collection como ya lo había puesto antes. Y aquí ya lo habíamos hecho antes, ya se los había hecho hacer para que practicáramos. Entonces, la colección de entrada va a ser de oportunidades y la colección de salida, o la lista de salida, va a ser oportunidades también. ¿Y qué es lo siguiente que le vamos a poner? Le vamos a decir cuál es el input collection, es decir, cuál es esa lista de registros que yo quiero actualizar. Me aparece como única opción el get que yo acabo de crear, como le hayan llamado. Y luego en el Key Value Pairs lo que tenemos que poner es el nombre del campo que queremos actualizar y cuál es el valor. Yo les voy a pasar por Hangout exactamente lo que vamos a poner, porque se tiene que escribir de una forma bien particular. En el Unofficial Salesforce, si buscan este componente, les explica exactamente lo que tienen que hacer. En este caso es, entre comillas, poner el nombre, 2 puntos, entre comillas, poner el valor. Y si quieren actualizar muchos más valores es punto y coma, y otra vez, abren comillas. Voy a ir copiándolo acá para que lo puedan ir pegando. Lo tienen en el Hangout, en el chat, tienen lo que deben copiar para pegar en el flow. Y ya con esto lo que vamos a hacer es actualizar todas las oportunidades que estén abiertas a estado prospecting.
repasamos otra vez, seleccionamos la acción Map Collection, le ponemos un nombre, le decimos que tanto a la entrada como a la salida nos devuelva una colección de oportunidades y el Input Collection le pasamos el get que acabamos de crear antes y en el Key Value Pairs lo que le vamos a pasar o lo que le vamos a poner es lo que les acabo de pasar por Hangouts. Voy a guardar. Y por último, pero no menos importante, vamos a arrastrar en Data la cajita de Update Records. Y esta solo va a tener un único paso. Bueno, dos. Hay que ponerle el nombre, que es el update. Y en este caso, lo único que tenemos que hacer es, en donde dice Record o Record Collection, pasarle la acción que acabamos de crear, el Outputs from Maps Collections. En vez de Errors, le vamos a pasar el Output Collection y guardamos. Y si ya tienen las tres cajitas, otra vez unimos los puntos. Del Start nos vamos al primer get que hicimos, de ese segundo get nos vamos al Action y de ese Action nos vamos al Update, al último que acabamos de crear. Guardamos nuestro flow. Y ahora que sí guardamos, pueden presionar el botón de Back. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar la mía. Pero en oportunidad, si se ven, yo lo preparé para la demo, todas las oportunidades están en estado cualificación. Si yo presiono el botón de Debug, lo que va a suceder cuando lo ejecute es que me va a actualizar todas las oportunidades. Ahora mismo están en cualificación y cuando actualizo, pasaron todas a Prospecting. Me actualizó todos los registros en unos poquitos pasos que hicimos. Este también todos ya lo tienen, lo tenemos, lo logramos. Sí. Vale, pues esos eran los 3 ejercicios que tenía. Si me dan estos 5 minutos que me quedan, que a mí me encanta hablar, les muestro lo que nos dejó el release pasado y lo que viene para este release, que se los prometo que se los cuento rápido. Antes de que se lance con la release nueva, ¿se ha quedado alguien por el camino? ¿Estamos todos en donde queremos estar? Han hecho una pregunta. Sí. Pablo pregunta que si este flow saltaría cualquier regla de validación. No, no. Es que en realidad es porque se ejecuta antes, ¿no? Sí, el único flow que se va a saltar, entre comillas, esa regla de validación lo está haciendo porque realmente se está ejecutando antes. El resto, pues, sigue ese mismo orden. Cuando compartamos la presentación, tienes tanto el video del campamento remoto, que de verdad está buenísimo, vale muchísimo la pena verlo, como la lista de las acciones que se ejecutan. En el primero, porque lo ejecutamos antes de que se ejecuten las reglas de validación. Ha contestado que vale. Vale. Así que resuelto. ¿Alguna Entendido. pregunta más? ¿No? ¿Todos bien? Entonces, esta vez sí hemos podido todos seguirlo. Sobrevivieron todos. Sí. Sí. Guay. Pues venga, Bárbara, todo tuyo. Pues nada, esto es simplemente por dejarle los links, no se los voy a mostrar así, pero ¿qué tenemos disponible ya en producción? O sea, ¿qué podemos usar desde ya y podemos hacer un deploy en producción? Lo primero, los Before Save Updates in Flows, que este lo acabamos de ver y lo acabamos de probar. Esto nos permite, con Point and Click, pues hacer una acción que se ejecute antes de las reglas de duplicación, los Assignment Rules, las Validation Rules. Este es súper importante porque, como acabamos de ver, nosotros no tuvimos que crear ningún tipo de variable para hacer ninguna de las acciones. Usamos básicamente
variables que teníamos dentro del flow. Cada vez que creamos un elemento, pues se convierte básicamente en una variable. Ahora, antes de estos maravillosos avances de Flow, teníamos que seleccionar, por defecto se guardaba únicamente el ID del registro cuando hacíamos un get. Vimos en los ejercicios que hicimos un montón de gets, que es lo que nos permite obtener la información que vamos a editar. Antes, únicamente te guardaba por defecto el ID de esos registros, y si tú querías más campos, pues lo que tenías que hacer era seleccionar manualmente cuáles de esos campos querías guardar. Ahora hay una maravillosa opción, que es la que les comentaba, que a mí me gusta un montón y es la que dejo por defecto, que te guarda todos los campos de todos los registros que estás guardando. Eso lo que te permite es, primero, te quita points and clicks y te permite jugar pues con la data, porque cuando creas el flow, ese registro puede tener unos campos y dentro de unos meses pues tendrá otros muchos más. Antes teníamos el botón de activar dentro del flow, pero si queríamos desactivarlo, teníamos que irnos al setup otra vez, ir al flow, ir a la versión y desactivarlo. Ahora, con el mismo botón que activamos, podemos activar dentro del Flow Builder. Esto no es de esta release, pero les comentaba que es algo que Salesforce está promoviendo un montón, que son los Apex Actions para el manejo de colecciones o de múltiples objetos. ¿Qué va a hacer esto? Pues que evitemos llegar a los límites, porque haciendo un loop, cada iteración pues cuenta dentro de los límites del flow, y pues si tenemos algo que nos maneje una colección, lo hacemos muchísimo más rápido, como acabamos de ver. En el paquete que se instalaron tienen todas estas Apex Actions. Yo les resalto el Map Collection que acabamos de usar, que ven que es buenísimo, nos permitió actualizar una lista de registros con 3 pasitos, y el Deep Clone, que me permite clonar un registro con sus hijos, es decir, una oportunidad, por ejemplo, con sus hijos, que aunque hay de estándar, pues nada, era un ejemplo. Pero si tienen un objeto custom, por ejemplo, que tiene objetos relacionados, pues pueden revisar en el Unofficial Salesforce cómo se usa esa acción y les clona el registro dentro del flow. Esto lo mejoraron en este nuevo release de Summer, pero ahora mismo en producción les permite hacer o ejecutar un flow sin tener acceso al registro. ¿Qué quiero decir con eso? Como si fuese un administrador. Lo que no va a saltarse, por llamarlo de alguna forma, son los permisos que tiene ese usuario. Es decir, si yo quiero que ese flow se ejecute, aunque ese usuario vea o no el registro de cuentas o tenga o no permisos para editar la cuenta, simplemente selecciono este setting en el flow y me va a permitir editar la cuenta aunque el usuario que lo esté ejecutando no tenga permisos para. Lo que no va a pasar es que si el usuario no tiene permisos para editar ese campo, entonces el flow se va a romper, porque sí se ejecuta con los permisos de ese usuario. Esto es buenísimo, por eso puse a todos celebrando, porque anteriormente si queríamos un dato relacionado con el registro que estábamos editando, teníamos que hacer alguna magia, entre comillas, teníamos que crear un campito fórmula que nos trajera ese valor o algo por el estilo para poder usarlo dentro de nuestro flow. Ahora mismo, cuando nos traemos el registro, pues podemos, como ven aquí, así como hacemos en los Formula Fields o en los Process Builders o en las Validation Rules, pues podemos irnos hasta 10 niveles. Es decir, el Owner ID puede ir, por ejemplo, desde el Owner al Profile. En el Profile ya no sé a qué nivel llegar, pero podría llegar a 10 niveles. Esto es súper importante. Cuando hacemos un screen flow teníamos que hacer tantas screens si necesitábamos que el input de una pantalla sirviera, perdón, que el output de un valor de una pantalla sirviera a otro valor. En este caso, y desde ya tenemos en producción, que el resultado o el input que pongamos en un valor de un screen nos puede servir para alimentar otra, o incluso para las validaciones que tenemos. En este caso, el ejemplo que ponía Salesforce es que si yo selecciono
en mi valor favorito de lado, otro, pues que me obligue a rellenar el otro. Lo puedo usar como una condición. Esto es para los desarrolladores. Cada vez van a haber menos clics. Pueden hacer o tienen algunos shortcuts dentro del flow. Son poquitos, pero esto lo que quiere decir es que cada vez van a ir agregando más. Entonces, pues que no se desanimen por el point and click. Y dentro del manager lo que les va a permitir es acceder a los registros. Si vimos, yo no llegué a mostrarles el manager, pero en los elementos al lado tienen el manager, que lo que les va a mostrar son todos los elementos que creamos más las variables. Entonces aquí ahora vamos a poder escribir cualquier cosa que esté en la descripción, que esté en la label o que esté en el API name, y nos va a devolver esos elementos que coincidan. Esto realmente es muy útil cuando tienen un flow que tiene un montón de cajitas, que suele pasar. Y por último, vimos que estos Apex Actions se podían clasificar. Yo lo busqué directamente aquí arriba porque yo me sabía el nombre de lo que queríamos usar, pero realmente cuando un desarrollador nos está ayudando o cuando un desarrollador está haciendo una Apex Action para invocarla desde un flow, estaría buenísimo que le ponga una categoría para que lo puedan filtrar directamente por categoría y que lo tengan mejor clasificado dentro de los flows. Esto estaba en beta hasta ahora o sigue en beta en producción, pero para aquellos también que están creando nuevos Apex Actions, el configurador solía verse como el de la izquierda. Realmente bastante poco intuitivo, no les permitía como hacer algo con lo que el usuario se sintiera mucho más cómodo. Ahora mismo pues les permite incluso editar ese configurador. Nosotros usamos, creo que 2 configuradores, y pues eso lo que quiere decir es que esos configuradores de estos Apex Actions cada vez van a ser más intuitivos, les van a poder poner texto, les van a poder poner formato, y eso va a hacer que faciliten la acción que tenga que hacer cualquier otro perfil dentro del flow. En el Summer, se los pongo aquí, ya está en beta con la documentación para quien le interese. Y eso es lo que ya tenemos en producción. ¿Qué tenemos ahora mismo en Sandbox? Y con esto tienen que tener un montón de cuidado, sobre todo porque le podemos decir a un cliente o le podemos decir a nuestro cliente que le solucionamos la vida y al final no podemos hacer deploy de esto en producción. Entonces, cuidadito con estas cosas, que estas son para jugar hasta que llegue la release a producción, que al final también les voy a mostrar la fecha. Vimos en el sprint que teníamos los flows que se ejecutaban antes, los before flows, y ahora tenemos los afters. Los afters todavía no han actualizado el orden en el que se ejecutan, pero debe estar antes o después de los triggers, y esto pues tal cual como es de provecho esta acción del before, el after para lo que realmente tiene provecho es porque después de que se ejecutaron todas esas acciones previas, nosotros vamos a tener muchísima más información para poder ejecutar acciones que tengan que suceder. Por ejemplo, crear un registro relacionado o hacer una mejor cualificación de ese lead. Esos son ejemplos o casos de uso que podemos tener con un after flow. Esta acción sucede unos pasitos antes de que se termine de guardar el registro. Lo mostraba dentro de la presentación, pero básicamente que se puede ejecutar un trigger desde un Platform Event Message, tiene que estar previamente creado, y ahora mismo dentro del inicio del flow vamos a poder seleccionar cómo queremos que se inicie, que esa es una de las cosas nuevas. Aquí esto se los resalto en verde, pero tenemos un rollback mode. Eso es buenísimo porque ahora mismo cuando hacemos un debug, realmente el flow ejecuta las acciones que nosotros le estamos pasando. Entonces, si nosotros quisiéramos que se dejen, digamos, que vuelva a la normalidad una vez que yo termino de verificar que mi flow funciona correctamente, simplemente en esta pantalla del debug nos aparece este Enable Rollback Mode, y lo que va a hacer es que en el caso, por ejemplo, de las oportunidades, las va a volver a estado Qualification, que era el que yo las había puesto. Tiene estas consideraciones que resalté delicadamente en verde
aquí a la izquierda, como por ejemplo, si evidentemente nosotros estamos, no sé, haciendo una llamada a otro sistema, pues en ese otro sistema no va a haber un rollback. Pero bueno, tenemos un paso ya ganado con este rollback mode. Esto, el amor, vimos cuando acabamos de hacer el flow que en la pantalla únicamente teníamos el auto launch y teníamos el screen, y ahora mismo pues tenemos el schedule, tenemos el platform event y vamos a tener el record change flow, que es el que nos va a permitir el seleccionar entre el before y el after. Entonces, pues nada, que cambia, digamos, el setup del flow y nos da una pantalla un poco más intuitiva y nos da muchísimas más opciones. Nos va a dar tips ahora cuando estemos creando el flow. Estos tips no va a ser de creo que este proceso que quieres hacer debería tener esta lógica. No. Pero en este caso de ejemplo, un loop, por ejemplo, tiene dos acciones. Una que se tiene que ejecutar por cada ítem de una colección y otra que se tiene que ejecutar cuando termine de iterar. En este caso, como en este ejemplo no se ha cerrado el loop, pues muestra los tips aquí arriba de recuerda que tienes que cerrar este loop. Estos tips realmente son muy buenos para quien esté comenzando con el flow y adicional a eso, para aquellos que tienen un flow gigantesco, pues que esos tips los ayuden a guiarse de dejé este loop abierto o no conecté esta cajita. Esos son los tips que van a ir apareciendo y los pueden apagar también. Si ven aquí debajo, tienen el mute tips para que lo puedan apagar. Este es buenísimo. Les decía que dentro de un flow podemos llamarlo desde muchísimas acciones, pero si lo hacemos desde un quick action o desde un lightning page, antes únicamente nos pasaba el record ID. Si nosotros queríamos cualquier otro campo de ese registro, pues teníamos que arrastrar la cajita del get, como ya lo hicimos 20 veces dentro de los ejercicios, y traernos todos los campos que queríamos. Ahora mismo, si lo pasas desde un lightning page o si invocas un flow desde un lightning page o desde un quick action, pues simplemente te trae todos los campos de ese registro. Ya los tienes precargados. Para mí esto es un sueño hecho realidad. Les decía que ya ahora mismo en producción pueden ejecutar un without sharing, entre comillas, pero ahora mismo en Sandbox sí tienen un without sharing. Ya no va a importar ni los permisos que tenga el usuario, va a ejecutar básicamente en modo administrador. Ya no importa si tiene acceso a ese registro o si tiene permiso sobre ese campo, realmente va a poder hacer todo lo que necesite. Aquí les dejo muy delicadamente también, que soy muy delicada con los comentarios, todo lo que tiene en consideración este nuevo setup dentro del flow. Por último, pero no menos importante, ya estamos en 24 de junio, ya estamos por aquí. Y lo que va a pasar en las siguientes semanas es que van a ir actualizando los entornos de producción hasta que el 17 de julio queden todos los entornos de producción actualizados con este release. Y es cuando ya no vamos a tener problemas de deploy. Y pues nada, con esto ahora sí, muchísimas gracias por la paciencia y por haberme seguido. Muchísimas gracias a ti, Bárbara.